Un cordial saludo, Ashley Martínez aquí presente. Con mis compañeros estaremos abordando una serie de hechos importantes de forma cronológica que repercutieron en la evolución de la química orgánica, una área de la química que se encarga del estudio de aquellas sustancias y compuestos orgánicos, es decir, aquellos en los cuales en su estructura molecular podemos observar la presencia de carbono y que puede combinarse con otros elementos tales como el oxígeno, el nitrógeno, hidrógeno y o azufre. Partiendo de allí, damos apertura con Nicolas Lemerck, quien en 1675 clasifica aquellos productos químicos naturales según su origen en minerales, vegetales y animales. En aquella época se notaban inmensas diferencias con respecto a las sustancias obtenidas de fuentes vivas y aquellas obtenidas a partir de minerales, ya que con frecuencia aquellos compuestos de plantas y animales eran difíciles de aislar y purificar, puesto que tendían a descomponerse con más facilidad que aquellos compuestos obtenidos a partir de origen mineral. Por ende, otro dato importante lo tenemos con Carl Schetchel, quien en 1769 hizo estudios sobre el aislamiento de diversos compuestos orgánicos de fuentes naturales. A mediados de 1700 tenemos que la química orgánica evoluciona del arte de la alquimia a una química moderna. Y un dato muy importante que no podemos observar aquí es que en 1770 el químico sueco Torbjörn Bergman fue el primero en señalar la diferencia de las sustancias orgánicas e inorgánicas y aquí, en esta época de 1700, surge el vitalismo, que era una filosofía que nos explicaba que la síntesis de los compuestos orgánicos solo se podía producir dentro de la materia viva, mientras que los inorgánicos se obtenía a partir de materia inerte o no viva. Antoine Lavoisier, para soportar esta teoría en 1784, demuestra que todos los productos vegetales y animales estaban conformados básicamente por carbono e hidrógeno en su mayoría y que en su minoría por nitrógeno, oxígeno y azufre. Esta idea un método basado en la combustión de la materia orgánica para ello y por ende lo podemos observar aquí presente como un hecho muy importante. Aquí tenemos también otro hecho, fue con el químico sueco Berzelius, quien en 1807 denominó con el nombre de los compuestos orgánicos a aquellos compuestos derivados de los seres vivos o de la materia viva. Este científico era uno de los más fervientes a la teoría del vitalismo y como era una eminencia, por así decirlo, no se le cuestionaba. Pero ¿por qué es importante observar todos estos hechos y también estudiar la química orgánica? La química orgánica tiene como base el estudio del carbono. El carbono conforma los compuestos orgánicos y estas son todas las moléculas biológicas, como la proteína, los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos y las vitaminas. También tenemos que dentro de estos compuestos podemos obtener compuestos orgánicos artificiales que son indispensables en nuestra vida cotidiana, como la pintura, los cosméticos, detergentes, jabones, ropa, los productos de la industria farmacéutica y también los hidrocarburos y petróleo que como poseemos aquí presentes. Prosiguiendo con nuestros hechos importantes, tenemos a Michel Eugène Gevrel en 1809. Este hizo un gran aporte que impactó a la teoría vitalista, puesto que encontró que el jabón preparado con la reacción de una base con la grasa de un animal podía separarse en varios compuestos orgánicos puros a los que los llamó ácidos grasos. Otro hecho, pero muy importante, es el del alemán Friedrich Wöhler, quien en 1828 sintetizó urea a partir de cianato de amonio. Es muy importante porque la aparición de la química orgánica se asocia a menudo al descubrimiento que hizo este alemán de sintetizar una sustancia orgánica a partir de una inorgánica, ya que como mencionamos en la teoría del vitalismo, solo se podía sintetizar compuestos orgánicos a partir de una materia viva, mientras que podíamos sintetizar compuestos inorgánicos a partir de materia inerte o no viva. Entonces, este nos demostró que no era cierto. Entonces, en 1843, es Pasteur quien descubre la isomería y formula la teoría del tetraedro. Este nos demostró que existen moléculas que podían organizarse de forma diferente espacialmente, pero que poseían su misma cantidad de elementos, poseían una misma fórmula molecular, pero podían distribuirse de forma espacial diferente. Entonces, el último, pero no menos importante dato que mencionaré es el de 1845 con Colbert, quien logra sintetizar ácido acético a partir de sus elementos constituyentes, carbono, hidrógeno, oxígeno. Esta síntesis, por así decirlo, si la de Wöhler no dejó resuelta la cuestión de la fuerza vital, la síntesis de Colbert sí lo hizo. No es cuanto, muchas gracias.
Durante los años 1854 a 1889 se han hecho muchos descubrimientos importantes en la química orgánica, y algunos de estos son: en 1854, Pierre sintetiza la triestearina, alcoholes, metano, benceno y acetileno. En 1856, Sir William Perkin sintetiza el primer colorante orgánico por accidente llamado la púrpura anilina. En 1859, Drake perfora el primer pozo de petróleo. En 1860 salen las primeras fórmulas modernas. En 1865, Auguste Kekulé propuso que los átomos de carbono que forman el benceno se unen formando cadenas cerradas o anillos. En 1866, Alfred Nobel desarrolla la dinamita. En 1867, Bayer sintetiza el índigo artificial. En 1869, John Wesley desarrolla el celuloide, primer plástico sintético. En 1870 se descubre la estructura tetraédrica del carbono, isomería óptica. En 1880 se descubre la estructura hexagonal del benceno. En 1882, Edison inventa la bombilla eléctrica. En 1889, Mendeleev establece la clasificación periódica de los elementos. Buenos días, mi nombre es Leonardo Fabio Torres Arreguín y voy a hablar sobre la época de 1898 a la actualidad de la historia de la ingeniería química orgánica. ¿Sí? En 1898 se descubrió de manera accidental el polímero a manos del científico Hans von Prinzmann. Este fue descubierto por un error, digo, como ya dije, accidental, al momento que éste intentaba calentar, o mientras éste calentaba, más exactamente, el diosmetano. Eh, este polímero, el cual actualmente es el plástico usado, el más usado de todo el mundo en la fabricación de botellas de plástico, alimentos, juguetes y otros objetos más. También fue en 1927 en la cual se sintetizó la penicilina en sí. Esta fue descubierta, ¿sí?, por Alexander Fleming mientras él cultivaba bacterias. Él cultivaba tenía cultivos bacterianos de cefilococo, y este se dio cuenta cómo al caerle una espora de este hongo en específico logró erradicar la mitad de todo su cultivo en donde cayó esta espora. Por lo tanto, él siguió investigando y siguió investigando y se dio cuenta que este hongo en específico del que venía la penicilina, del que venía a lo que en futuro se conocería como la penicilina, tenía la capacidad de aniquilar gran parte o muchas bacterias que en su momento eran muy peligrosas. Este decidió sintetizarla como medicamento. También experimentó con esto antes, inyectándose a lo que serían conejos para ver si esta era tóxica, resultando a que no lo era. Y después se sintetizó como medicina y en su momento fue conocido como el Gran Milagro por lo buena que es, siendo el medicamento más famoso en toda la humanidad. ¿Sí? Es verdad que antes de él había gente que sabía sobre las cualidades de este hongo, pero él fue el primero en sintetizarlo como medicamento. ¿Sí? Actualmente, la química orgánica se centra en, mismamente, la creación de medicamentos y también en el área de polímeros o más bien plásticos para la fabricación de nuevos tipos de estos o nuevas variantes, como quien podría decirse, viendo si alguno puede llega a ser biodegradable, etcétera. ¿Sí? De momento, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.